Hola, ¿cómo están? Según las últimas encuestas, 3 gobiernos del continente europeo, incluido Reino Unido, han elevado su tasa de desaprobación. ¿A qué se debe ese descontento? Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos de estas encuestas. Europeos rechazan a sus gobernantes. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar a estos 3 países con los colores de su bandera. Tenemos primero a Reino Unido, también a Francia y a Alemania. Según las recientes encuestas, reflejan la caída de la popularidad de estos gobernantes a tan solo 100 días. Como canciller de Alemania, vamos a empezar por este país. Friedrich Merz enfrenta un fuerte rechazo, tiene una impopularidad. Tan solo el 29% de los alemanes están satisfechos con su gestión, mientras que el 59% lo desaprueba. La baja popularidad se debe al incumplimiento de promesas tras no haber logrado abordar los problemas claves como migración, bienestar social y el crecimiento económico. Recordemos que ya hay una fuerte recesión, una caída de la economía también que se registra en las últimas horas. Datos que reflejan que en el segundo trimestre de este 2025 el Producto Interno Bruto de Berlín vuelve a caer en un 0.1% tras un tímido aumento del 0.3% que había registrado el primer trimestre. Números rojos entonces para Alemania. Revisemos ahora la popularidad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que cuenta con un apenas 25% de aprobación, prácticamente igualando sus mínimos desde el año 2017. Algunos factores que contribuyeron a esta baja aprobación incluyen la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024, los planes de recortes presupuestarios para el 2026. Estamos hablando que tiene más del 60% de la desaprobación de los franceses durante su gestión. Los planes de recortes para el próximo año, además de un plan para el aumento del gasto en defensa que llegaría hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto francés. Y por otro lado, no menos importante, Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido, con apenas el 24% de aprobación. Tiene el 68% de una opinión desfavorable durante la implementación de su gobierno. Hay un descontento debido a los recortes sociales, preocupaciones de los potenciales votantes sobre el aumento drástico de la delincuencia, la migración y sobre todo sobre sus altisonantes declaraciones respecto al conflicto desatado al este de Europa con la crisis ucraniana y respecto a sus recientes posiciones también sobre Gaza. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto en medio de las encuestas y el rumbo que podría girar estos países en Europa? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña en directo desde Francia, Cristian Rodríguez, analista político. Qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días a ti y a Venezuela y a Telesur. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristian, por atender nuestra llamada. Empecemos por esto. Son encuestas que generan algún tipo de zozobra entre los potenciales votantes que, primero, que revelan y segundo, ¿cuál podría ser su impacto? Evidentemente que si estuviéramos hablando de democracia, del ejercicio de la democracia, ninguno de esos 3 primeros ministros y presidentes estaría en el poder si escucharan la opinión que dan esas encuestas. Es un malestar absoluto, absolutamente entre 25 y 30% de popularidad, lo que implica el 75% de rechazo en el caso francés, en el caso alemán y en el caso inglés. O sea, ¿le interesa la opinión del pueblo? ¿Le interesa lo que está pensando la gente a ellos? Lo que vemos desde hace mucho tiempo es que estos gobernantes gobiernan sin importarle absolutamente nada la opinión de las fuerzas, primero de las fuerzas populares y segundo de los movimientos y organizaciones que piden que las políticas de destrucción del Estado de bienestar social sean salvadas, porque estos se han dedicado a destruirla en todos los países. Tú manifestabas el tema de migración, tú manifestabas el término de delincuencia, que son los argumentos de la extrema derecha para pedir más radicalidad en las posturas neoliberales que están
en la fase superior, abriendo las puertas al fascismo. En Alemania, las condiciones de crear un gobierno de un lado aliado socialdemócrata, el otro lado verde y el otro lado el centro, inmovilizó absolutamente a un gobierno que duró años en no hacer absolutamente nada. Y lo están pagando ahora. En el caso francés, no solamente con esa izquierda de Holanda, que no era izquierda, aplicaron políticas de derecha. Y en Inglaterra la misma situación, donde tú ves que ya sea izquierda o derecha con políticas neoliberales, aparece el descontento absoluto, como justa razón, y aparecen estos indicios de esta extrema derecha y derecha dura, que con el centro extremo hablan que solo es posible privatizar y vender al mejor postor. En este caso también no hay que perderse de vista la implicancia de la guerra de Ucrania y la implicancia del exterminio, del genocidio en Gaza. Y vamos a ir hilando finito, como dice justamente Cristian, los datos claves que nos ayudan a entender más del 75% de desaprobación. Si sumamos a estas encuestas lo que reflejan el rechazo de estas políticas en estos países, Francia, Alemania y Reino Unido. Vamos a sumar al análisis a Román Migus, sociólogo, periodista. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Paula, por la invitación. ¿Qué alternativa entonces tiene el electorado en Europa? ¿Cuáles serán esas corrientes que podrían llegar a reemplazar si vemos estos tres escenarios? Reino Unido, Alemania y Francia. ¿Qué nos dice? Bueno, creo que Europa del Oeste por lo menos está atravesado por varias crisis. Una crisis económica, no me voy a extender porque Cristian resumió muy bien la situación. Una situación que golpea a las familias y crea un estado de insatisfacción permanente, ¿no?, frente al desarrollo de políticas neoliberales. Una crisis identitaria también, donde las comunidades nacionales no van por sí por una gran parte de la población. Entonces entra aquí el tema migratorio rechazado por lo menos en los países que acabas de mencionar, por más de un tercio de la población. E incluso los que lo aceptan, pues también tienen que responder sobre este tema identitario. Cosas que no existía hace 20 años o hace 30 años, porque las comunidades ya iban por sí, las comunidades nacionales, ¿no? Y producto de estas dos, una tercera crisis, que es una crisis política, que precisamente ve el surgimiento de varios bloques bastante homogéneos y que impiden una gobernanza, una hegemonía en el escenario electoral. Lo de Francia es caricatural, pero también Alemania es así, y hoy en Inglaterra se está rompiendo el bipartidismo que gobernó durante años o hasta siglos incluso. Entonces, con la aparición de un movimiento liderado por Nigel Farage, que sería una derecha conservadora, soberanista, y un movimiento recién creado por Jeremy Corbyn, que ya tiene bastante, si se cree en las encuestas, tiene bastante aprobación y está comiendo literalmente los votos del Labour tradicional. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pregunta que me haces es muy difícil y muestra mucha incertidumbre, porque los países de Europa están fragmentados en varios bloques que por sí tienen bastante fuerza política y impiden las alianzas. En esta fragmentación, por ahora, el campo liberal alineado a Estados Unidos, que apoya la guerra en Ucrania, todavía puede sacar provecho de esta situación de fragmentación. Sin lugar a dudas, un panorama complejo. Muchos televidentes se preguntarán, ¿qué pasó con la gran unidad que nos han vendido durante años? Allí la Comunidad Europea, la Comisión Europea, con su líder Ursula von der Leyen. Me gustaría, al regreso de la pausa, a ambos, para poder analizar también qué camino le queda entonces a este bloque, a estos gobiernos y sobre todo a sus pueblos. Y lo hacemos no sin antes revisar nuestra escala.
Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa: Europa dividida. Uno de los ejes centrales hoy en el programa, sobre el envío de tropas a Ucrania. Ninguno de ellos se pone de acuerdo. A través de la cumbre sobre Ucrania que se celebró en Washington, recuerdan ustedes, en esa reunión que tuvo el presidente Donald Trump, donde también participaron gobernantes europeos. Algunos países occidentales han trabajado bajo presión para definir detalles de unas garantías de seguridad fiables para Kiev. Trump expresó su apoyo a estas supuestas garantías, pero descartó de manera categórica el despliegue de tropas terrestres estadounidenses en territorio ucraniano. En cambio, asumió en declaraciones a una cadena televisiva alemana que Francia, también Reino Unido y la propia administración de Friedrich Merz en Alemania estarían dispuestos a enviar tropas a ese país para asegurar un camino hacia la paz. Sin embargo, en el caso de Alemania habría ciertas reservas sobre las garantías de seguridad. Todavía no se ha concretado cómo será la contribución alemana a las garantías de seguridad y eso deberá determinarse política y militarmente, declaraba también el ministro de Defensa, frenando así las expectativas del propio presidente de los Estados Unidos. Evidentemente, en Alemania aún existe demasiada incertidumbre sobre este tema en particular. Esto deberá debatirse con cuidado. Son conversaciones que están llevando a cabo a lo largo de estos días, decía también por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores. La presión de la Comisión Europea para que esto continúe blindando a Ucrania se cierne también en medio de todas estas negociaciones, con una imposición también para que Zelensky rechace toda propuesta que venga del último encuentro sostenido entre Trump y Vladimir Putin en Alaska. ¿Qué representa este paso para ese continente que además se avisora en elecciones? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven en imagen es Ursula von der Leyen, presenta a la Comisión Europea. También de fondo tenemos a esta propia comisión y a la bandera de Estados Unidos. Se ha conocido que la Unión Europea comprará 750.000, escúchese bien, millones de dólares en productos energéticos a Estados Unidos. Este plan para adquirir productos energéticos será hasta el año 2028 y al menos 40.000 millones serán en chips de inteligencia artificial estadounidense. Cristian Rodríguez, analizamos este escenario. ¿Tiene la capacidad económica de Europa para seguir sirviéndole a los intereses comerciales de Estados Unidos? Habíamos visto en algún momento histórico de ese continente tener un euro fortalecido, pero ¿frente a qué estamos? ¿Un euro fuerte y gobiernos débiles? ¿Cómo leerlo en esa arista geopolítica? Mira, varios puntos y elementos para la reflexión, en mi opinión, son importantes. La primera es decir que la Unión Europea, en mi opinión, es una reunión de arquitectos del capitalismo globalizado. La unión de capitales ya en decadencia no han tenido ningún rol y están totalmente ausentes, estos tres países, sobre todo en el tema de la geopolítica mundial. El caso más concreto fue lo vergonzoso de esa reunión entre Trump y Putin, los dos presidentes y los acólitos que estaban ahí, que fueron a escuchar, porque no había ninguna proposición. Hay que decirlo, los costos energéticos que ha tenido esta guerra de Ucrania, deseada, ¿cierto?, por la Unión Europea, deseada por la OTAN, tiene a Europa sumergida en una crisis profundamente que no se ve salida en la parte económica y en la parte política. Es muy grave. Decir que en el tema de la guerra con Ucrania, Macron propone para relanzar la economía nacional y la economía europea invertir en armamentos. Estos se están vendiendo el cuento de la guerra. No le interesa pararla, le interesa continuarla, sostenerla, porque es arma lo que quieren vender. Es material
bélico, Inglaterra siendo uno de los más importantes. En la reunión no estuvo Polonia, en la reunión donde Polonia es una de las fuerzas militares importantes de la Unión Europea. ¿Quién, con qué legitimidad fueron a pararse los 4 alumnos que mandó a buscar Trump para esa reunión, si la Unión Europea no le había dado ni mandato ni voto a la que hace de cabeza de esta Unión Europea? Fueron a escuchar, fueron a recibir de nuevo órdenes, diciendo que el primero de los pasos que dieron al dejar de comprar gas en Rusia y Estados Unidos lo obligó a comprarlo a ellos, son actos de sumisión que vienen insoportables. ¿Cómo es posible pensar en construir la paz cuando un presidente, en este caso Macron, funda sus próximos años en la idea de que para relanzar la industria tiene que ser una industria militar y que tiene que ser una industria de guerra? A ese nivel estamos. Estos 3 gobiernos y algunos más de la Unión Europea no les queda más que sobrevivir mientras las fuerzas que estamos disputándole el poder logremos derrotarlos y sacarlos definitivamente. No es una cultura de la guerra la que queremos, es una cultura de la paz. Mira cómo lo están haciendo, y la tentativa de querer declarar la guerra, invadir a toda nuestra solidaridad con Venezuela, que quede muy claro en estos momentos difíciles, pero es la lógica que se ha implantado en Europa, una lógica que fundamenta el racismo y el fascismo. Una clave que acaba de brindar también Cristian en torno a un panorama que siempre lleva a la confrontación por parte de estas potencias ahora supeditadas a Estados Unidos, y que les ha llevado a eso, a tener una desindustrialización de sus economías, una recesión y hasta el rechazo de sus propias poblaciones. A esto se suma otro escenario. Quiero pedirle a Román que nos acompañe a revisar nuestra leyenda. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, sentenciaba esto en torno a lo que hace Israel con el genocidio emprendido contra la población palestina. Este es el trabajo sucio que Israel está haciendo por todos nosotros, dice Merz. También somos víctimas de este régimen. Este régimen clerical ha traído muerte y destrucción al mundo. Así se refiere a la población civil palestina, masacrada con mayor fuerza desde el 7 de octubre de 2023. Romain, ¿frente a qué escenario estamos cuando inclusive muchos trataron de justificar las declaraciones de gobiernos como el francés, también del primer ministro de Reino Unido, de que iban a reconocer a Palestina como un Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse en septiembre? Pero detrás de todo esto, ¿qué se revela? ¿Tan solo los intereses político-electorales? Ahora, yo no sé qué van a reconocer. Van a reconocer un campo de ruinas con cadáveres y en realidad es bien tarde, ¿no? Yo recuerdo a los auditores que ya antes de que Europa de forma buena quisieran reconocer en septiembre, es decir, 3 meses después, o sea, Macron, por ejemplo, dijo vamos a reconocer en 3 meses, ¿por qué no reconoce de forma inmediata? O sea, antes de que Europa evalúe reconocer el Estado de Palestina, ya había 150 países del mundo que ya lo habían hecho. En América Latina, todos los países, incluso países de derecha, han reconocido el Estado de Israel. En realidad, el de Israel, de Palestina. En realidad, lo que muestra es la decadencia total de moral, política del mundo occidental y particularmente de este puñado de lacayos de Estados Unidos, que son los países europeos. Ellos dicen defender los derechos humanos, pero no dijeron nada frente a un genocidio. Ellos dicen defender la libertad de expresión, pero no dijeron absolutamente nada de la masacre de 300 periodistas en 2 años. Ya el mundo los están viendo, el mundo ya no los cree, el mundo no
toma en cuenta la diplomacia de los países europeos, sabe que de todas formas ya no están en el juego de las naciones. Los vimos en esta reunión vergonzosa con Trump, donde no vinieron a hablar de tú a tú, sino que fueron convocados por el amo a recibir las instrucciones de la reunión que él había hecho con Putin. Es una prueba de decadencia de este mundo occidental y particularmente de los países de la Unión Europea, que van a entrar en una profunda, pero profunda crisis por las décadas que vienen. Quiero agradecer a Román Migus por su tiempo para Telesur y también a Cristian Rodríguez, como siempre, por su valioso análisis que comparte con nuestros televidentes hoy en El Mapa. Gracias a ambos. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Encuestas. Más allá de lo que reflejan las encuestas europeas, el rechazo a la política que trazan estos gobiernos de países como Francia, Reino Unido y Alemania es una muestra de esa crisis política, social y económica que están atravesando, perdiendo el título que un día les puso el propio Josep Borrell de ser el jardín, y han pasado a ser el desastre. La desindustrialización de Alemania, la crisis social francesa y también el quiebre político en Reino Unido son una radiografía de ello. Una Europa sin rumbo, o al menos eso parece. 2. Crisis. La caída de la popularidad de sus gobernantes en países europeos se debe principalmente a problemas económicos estructurales, como la pérdida de competitividad, el alto costo de energía, gas y electricidad, que hoy, por cierto, le comprarán más caro a Estados Unidos. Las secuelas de la crisis financiera ya del año 2008, además de una gestión inadecuada de la migración y ese multiculturalismo que utiliza como narrativa de imposición también la ultraderecha en esos países. El debilitamiento de los partidos tradicionales que no han sabido conectar con las nuevas demandas sociales, porque en realidad no les interesa hacerlo, y que por ello siguen, además, este juego geopolítico a Estados Unidos. Deciden comprarle más caro todos sus insumos para tratar de contrarrestar también la presencia del gigante asiático. Nos referimos a China en materia tecnológica. Y 3, Gaza. Estos 3 gobiernos han venido alimentando la impunidad de Israel en las últimas semanas, inclusive han tratado de hacer virar su narrativa, pero con otros intereses. Y ya sabemos que es el electoral. Ante la caída de su popularidad por avalar la masacre de más de 61,000 palestinos, estamos hablando que del total de víctimas, más de 30,000 son niños, donde las poblaciones en Reino Unido y Francia, sobre todo, han decidido salir a las calles para condenar el genocidio sionista. Los gobernantes europeos han revelado con ferocidad sus verdaderos rostros y no les importa condenar a sus propios ciudadanos a cambio de sus intereses. O quizás esos pueblos ya hayan despertado y generen un cambio de timón en esos países. Lo veremos en un futuro. Soy Paola Pérez y nos encontramos en la siguiente edición del Mapa.